Comenzaremos por el capítulo de equipos electrónicos. ¿Cuál es el interés asegurable? Se amparan aparatos, instalaciones y equipos electrónicos, como dice el capítulo, y llamamos equipos electrónicos a aquellos que en general tienen un consumo de energía reducido. ¿Qué pueden ser estos equipos? Equipos de procesamiento de datos electrónicos, por ejemplo, PC de escritorio, fotocopiadora, fax, instalaciones y equipos de medicina, como equipos de rayo X, tomografía computada, equipos de radio y televisión, equipos de comunicaciones, como por ejemplo centrales telefónicas, y por último equipos electrónicos portátiles, notebook, equipos de medicinas portátiles. Es importante destacar en este caso que todo lo que sea en tránsito lo damos únicamente a clientes integrales de la compañía. ¿Cuál es la cobertura que le podemos brindar a estos equipos? La cobertura son los daños materiales por cualquier causa accidental, súbita e imprevista, como consecuencia de accidente, incendio, robo y fallas eléctricas provenientes de la red de energía pública. ¿Cuáles son las principales exclusiones a la cobertura? Software, nunca vamos a asegurar el software, recuerden que siempre aseguramos el hardware, la parte dura de la computadora, el hurto, daños como consecuencia del uso normal, defectos estéticos, pérdidas o partes desgastables. ¿Cuál es la vigencia? ¿Cómo vamos a tomar la vigencia de la póliza? Se van a cubrir desde el momento que los equipos están instalados y funcionando. Nunca vamos a dar la cobertura por este capítulo cuando los equipos están en un depósito y sin funcionar. El ámbito de la cobertura, que puede ser en un lugar fijo, que eso tiene que estar explícitamente declarado en póliza, y también tenemos la posibilidad de dar la cobertura en tránsito dentro de la República Argentina. Acá vale aclarar que esta cobertura la damos únicamente a clientes integrales de la compañía. La suscripción del riesgo. ¿Qué pedimos al momento de suscribir el riesgo? Pedimos marca, modelo, número de serie, suma asegurada y demás características técnicas que nos permitan determinar en forma fehaciente las características precisamente del equipo al momento del siniestro. Vamos a aplicar siempre una franquicia, la misma es un porcentaje del monto del siniestro con un mínimo fijo. Eso sugerimos que lo consulten con los suscriptores del área. Y la medida de la prestación va a ser siempre a prorrata. Ahora veremos el capítulo número 2, equipos de contratista. Riesgos cubiertos. ¿Qué podemos cubrir o amparar por este capítulo? Amparamos las máquinas autopropulsadas a partir del momento que se encuentran realizando las tareas específicas, incluyendo su eventual tránsito terrestre y su transporte terrestre, siempre que dicho tránsito sea realizado por un camión o un vehículo del propio asegurado. También va a tener la cobertura en el depósito del asegurado. ¿Qué tipo de máquinas podemos llegar a asegurar? Máquinas viales en general, como por ejemplo pavimentadoras, motoniveladoras, retroexcavadoras, equipos de izado, como grúas, autoelevadores, otros equipos como barredores mecánicas, generadores diésel y también todo lo que sean maquinarias agrícolas, muy común o muy frecuente en estos días, como ser por ejemplo alguna cosechadora. La cobertura, ¿qué cobertura vamos a dar? La cobertura básica son daños al equipo, pueden ser totales exclusivamente o daños totales y parciales como consecuencia de accidente, incendio, robo y hurto. También tenemos la posibilidad de dar un adicional de responsabilidad civil. Las principales exclusiones que tenemos son daños por desgaste como consecuencia del funcionamiento normal del equipo o daños a partes cambiables. La suma asegurada. Existen dos alternativas para tomar como suma asegurada. Cuando las máquinas son nuevas o 0 kilómetros, tomamos valor de reposición a nuevo. Y cuando las máquinas ya tienen varios años de uso, tomamos valor a usado, es decir, el valor que tienen las máquinas en el mercado con la depreciación incluida por los años que llevaron su uso. Para el adicional de responsabilidad civil, la suma asegurada se otorga hasta el valor de la máquina con un límite de hasta 250.000 pesos. El ámbito de la cobertura va a ser dentro del territorio de la República Argentina y también tiene franquicias, depende de la cobertura que demos. Daños totales no se va a aplicar ningún tipo de franquicia. Para daños parciales y responsabilidad civil se aplica un porcentual sobre el monto del siniestro con un mínimo fijo. Y la medida de la prestación, como en el caso anterior, también va a ser a prorrata.
Ahora pasamos al capítulo de rotura de maquinarias. ¿Qué podemos asegurar en este capítulo? Se cubren aparatos, máquinas, instalaciones y equipos mecánicos que se encuentren en todos los sectores de la industria. ¿Qué tipo de equipos podemos llegar a asegurar? Por ejemplo, máquinas e instalaciones distribuidoras de energías eléctricas, como ser transformadores, instalaciones de alta y baja tensión, máquinas generadoras de energía, generadores, calderas, turbinas, máquinas de producción y equipos auxiliares, que son generalmente utilizadas en metalúrgica, aserraderos, textil, alimenticio. ¿Qué cobertura podemos dar por este capítulo? Se trata de un seguro contra accidentes que cubre daños que pueden suceder repentina e inesperadamente. Esos daños pueden ser causados por defectos de construcción o de fabricación, errores de manejo, impericia, negligencia, actos malintencionados por parte del usuario de la máquina, cuerpos extraños que se introduzcan en los bienes asegurados, cortocircuito y otros fenómenos eléctricos. Las principales exclusiones, los riesgos amparados por otro seguro, como por ejemplo incendio, robo, explosión, rayo, no están dentro de la cobertura de rotura de maquinarias. También se van a excluir los fenómenos de la naturaleza, como por ejemplo terremotos, huracán, ciclón, inundación, lo que entraría dentro del contrato de la garantía, eso es otra exclusión, y tampoco se cubre nada de lo que es responsabilidad civil. La suma asegurada, en todos los casos, debe corresponder el valor de reposición a nuevo del equipo. La vigencia, la cobertura comienza una vez que el equipo haya sido instalado y se encuentre funcionando. Si no, no le podemos dar la cobertura de seguro técnico. El ámbito de la cobertura debe ser en un lugar fijo, que debe estar expresamente aclarado en póliza. Las franquicias, como en los casos anteriores, va a ser un porcentaje sobre el monto del siniestro con un mínimo fijo. Eso va a ser a determinar por los suscriptores del ramo. Y la medida de la prestación también va a ser a prorrata. Ahora pasamos al capítulo que habla de lo que es todo riesgo construcción. Se trata de una cobertura especialmente diseñada para cubrir toda clase de obras civiles. Podemos cubrir los daños sufridos a la obra, como así también los reclamos que vengan por parte de terceros, ya porque afectan sus bienes o bien a sus personas. Los riesgos asegurables podemos llegar a cubrir edificios, ya sean para viviendas, oficinas, hospitales, escuelas, rutas, aeropuertos, puertos, muelles. Pueden cubrirse tanto las obras civiles, es decir, la obra en sí que estamos realizando, las máquinas y aparatos y equipos que utilizamos para llevar a cabo esa obra, instalaciones que se encuentren en el predio del montaje, y también podemos llegar a asegurar costos adicionales por diversos conceptos, como por ejemplo horas extras, jornadas y domingos y feriados. La cobertura. La obra está cubierta contra daños materiales siempre que sucedan en forma súbita e imprevista, y en este caso las coberturas los vamos a llamar amparos. Tenemos primeramente el amparo A, que es la cobertura básica. Cubre daños materiales a la obra por incendio, explosión, caída de aviones, robo, etc. Luego pasamos a los amparos B y C. Estos amparos hablan de los daños de la naturaleza. El amparo B habla de lo que es terremoto, temblor, maremoto, y el amparo C lo que es ciclón, huracán, tempestad, inundación. Luego tenemos el amparo D que habla de mantenimiento. Este empieza a cubrir una vez terminada la etapa de construcción de la obra. Luego tenemos los amparos E y F que hablan de la responsabilidad civil extracontractual, el amparo E que habla de daños a bienes de terceros, el amparo F, daños a personales, a terceros. Y por último tenemos el amparo G que habla de lo que es remoción de escombros. La suma asegurada, ¿qué vamos a tomar como suma asegurada? Se compone del valor total del contrato, incluido la mano de obra y los materiales que se utilizan para la construcción. Suscripción. Al momento de suscribir el riesgo, lo que estamos solicitando es un cuestionario específico de cómo va a ser la construcción, un plan o ruta de trabajo, planos o croquis de la obra, y también podemos pedir una memoria descriptiva, que es una breve sinopsis de los trabajos que se van a realizar. Y la medida de la prestación, como en todos los casos de seguro técnico, es a prorrata. Por último, pasamos al capítulo que corresponde a todo riesgo montajes. Este es un seguro destinado a cubrir daños en la etapa de montaje de máquinas, aparatos y lo que son las estructuras metálicas. ¿Qué podemos llegar a cubrir? Los riesgos asegurables.
máquinas, aparatos y construcciones como por ejemplo turbinas, generadores, silos o cualquier otra estructura metálica. Como en el caso de todo riesgo construcción, las coberturas acá las llamamos por amparo. El amparo A, que es la cobertura básica, cubrimos errores durante el montaje, impericia, caídas de partes del objeto que se está montando, robo, incendio, rayo, explosión. Luego tenemos también los amparos B y C que hablan de los riesgos de la naturaleza, el amparo B que habla de lo que es terremoto, temblor, erupción volcánica y el amparo C, ciclón, huracán, tempestad, inundación. Luego tenemos el amparo D que nos habla de lo que es error de diseño. Este amparo lo vamos a dar siempre que el asegurado sea el fabricante o su representante y cubre los daños causados por errores de diseño o defectos en la construcción. Luego pasamos al amparo E y F, ambos hablan de lo que es la responsabilidad civil. El amparo E que habla de los daños producidos a cosas de terceros y el amparo F los daños producidos a terceras personas. Y por último tenemos el amparo G que habla de lo que es la remoción de escombros, que esto va a tener cobertura como consecuencia de un siniestro cubierto en póliza. Las principales exclusiones: dolo o culpa grave del asegurado, actividades u operaciones de guerra, revolución, confiscación, lucro cesante, corrosión, herrumbes. Esas son las principales exclusiones. La suma asegurada, vamos a tomar la factura, incluyendo fletes, derechos aduaneros y demás gravámenes. La medida de la prestación, como en todos los casos, va a ser a prorrata. Y por último, al momento de la suscripción lo que vamos a pedir, como en todo riesgo construcción, es un formulario, un cuestionario específico del sector, más los planos de lo que se quiere instalar y una breve memoria descriptiva de la obra para saber en grandes términos qué es lo que se va a realizar. Esto fue una breve sinopsis de lo que podemos ver por seguro técnico y quedamos a su disposición en el sector para cualquier aclaración que ustedes crean conveniente.